Hola, soy Claudia Jiménez, seguimos en Red 101, como siempre apoyados por Fundación Santa Elena Mendoza, y hoy nos está acompañando la licenciada Poli Fernández, psicóloga. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Muy bien, bienvenida. Gracias, gracias. Y Poli ha desarrollado dentro de su profesión una metodología, podemos llamar, que es la biodanza, y viene a presentarnos su libro. ¿Querés contarnos de qué se trata? Voy a mencionar el título del libro, que es muy bonito además el título. El grupo en biodanza, deseo, ética, alquimia, un viaje al misterio del encuentro humano. Qué precioso ese título. ¿Querés contarnos? Porque da para hablar un montón, ¿no? Tiene tantas palabras que significan tanto, ¿no? Sí, primero que nada, yo por un lado soy psicóloga, soy psicoanalista, y por otro lado soy biodanzante, digamos, biodancista. No es un desarrollo, como para aclarar algo que dijiste, no es un desarrollo de la psicología, sino que son cuestiones aparte. Son cuestiones aparte. Exacto. Nutren, la biodanza, ¿no?, es una disciplina, un sistema, no le llamamos disciplina, es un sistema en sí mismo, que no necesita, digamos, se nutre de psicología, sociología, filosofía, biología, mitología, etcétera. Pero es un sistema en sí mismo. La psicología y el psicoanálisis por otro lado. Va por otro carril. Exacto. La psicología, vos sabés que la estudiamos en la universidad, ¿no? En cambio, la biodanza tiene otro modo de formación de quienes van a impartir luego la biodanza. Entonces, eso como para aclarar esto que decías al principio. Y por otro lado, bueno, esto del libro que es específico. El libro se llama Deseo, Ética, Alquimia, o sea, el grupo en biodanza. El grupo para la biodanza es un eje. La biodanza no es sin grupo. La biodanza siempre se practica en grupo, porque los otros tienen una implicancia, una centralidad en la práctica de la biodanza. En mi formación como psicóloga y psicoanalista, mi especialización de posgrado fue los vínculos, los grupos, las instituciones. Entonces, cuando empecé a conocer un poco más de la biodanza desde adentro, me di cuenta que el grupo en biodanza tiene particularidades muy especiales que no encontré en otros grupos humanos. Yo he trabajado mucho con grupos en mi profesión como psicóloga, entonces me atrajo mucho la particularidad del grupo, de cómo se da el grupo en biodanza. Y ese subtítulo, Deseo, Ética, Alquimia, sin comas, como si fuera una sola palabra, es porque creo que para la práctica de la biodanza, tanto quien la practica como quien la imparte, tienen que estar conectados con esto que en el psicoanálisis le llamamos el deseo, y en biodanza también, si bien son distintas concepciones, porque no son el mismo marco teórico, pero el deseo es fundamental, tanto despertarlo, que eso es lo que hacemos en biodanza, despertar el deseo por la vida, despertar el deseo de sentirse vivo, por un lado, y por el otro lado, para quien va a formar un grupo regular de biodanza, para quien va a impartir o conducir un grupo de biodanza, tiene que estar como naciendo ese grupo del deseo del facilitador, como le llamamos, o del profesor. Es el deseo de quien va a impartir la biodanza el que forma finalmente un grupo humano, porque es el que convoca, el que motiva, el que invita, el que conduce cada una de las clases, sesiones. Entonces, en ese sentido, deseo es inalienable, es insustituible para la biodanza. Alquimia porque, bueno, la alquimia es una antigua ciencia / arte de transformación, ¿no? De transformación
los antiguos alquimistas pretendían transformar elementos en otra cosa, ¿no? Y en biodanza una forma de transitar la biodanza es un poco esto, ¿no? Son, les decimos así, momentos alquímicos, porque algo sucede ahí. Suceden cosas. Bien. En biodanza, con la práctica regular, porque también eso es algo que detallo en el libro. Una cosa es la práctica regular de la biodanza y otra cosa es la biodanza en otros ámbitos, ¿no? Entonces, cuando uno transita un grupo regular de biodanza o la formación en biodanza, hay cosas que le suceden a uno que es como que tuviera que ver con esto de la alquimia, ¿no? Y la ética es porque para la práctica de la biodanza como facilitador o profesor, a mí me gusta, y lo propongo en el libro, llamarnos biodancistas, hace falta una ética de la función, que tomo un poco el concepto de ética en el psicoanálisis, que no tiene que ver con la moral, sino que tiene que ver con preguntas, con profundidades, con interpelación, con autenticidad de eso que se va a hacer, digamos. La biodanza no es un como si, es un en sí. Uno danza no como haciendo pasos coreográficos o para un público. Es una danza profundamente conectada con el instante, el momento, la propuesta, pero hay tantas danzas como personas practican la biodanza. Entonces, quien conduce el grupo, quien va a dar biodanza, como decimos, digamos, lo hace desde una ética de su función, ¿no? Bien, qué importante esto que estás diciendo, que yo creo que en todas las disciplinas, en la educación también, si nosotros pudiéramos ver, ¿no?, en la educación a cada ser humano, y cómo cada ser humano puede necesitar aprender desde un lugar diferente, ¿no? Y a la vez acompañarnos. Hoy que tanto hablamos de la unión, ¿no?, que hoy creo que es una palabra clave. Si bien esto se desarrolla en grupo, el tener en cuenta esa individualidad y esa particularidad de cada uno de nosotros me parece vital, no solamente en la biodanza. Yo siempre digo en la educación formal, ¿verdad? Ver desde qué lugar parte cada alumno, en los trabajos, en todos los lugares en los que estamos agrupados, ¿no? Porque es la única forma de vivir vinculados. Tener en cuenta al que tengo enfrente, con sus particularidades, sin juicios, porque es la forma en que aprendemos unos de otros, ¿no? Justamente ahí en el libro yo propongo a la biodanza como un camino de singularización a través del grupo, ¿no? Qué interesante. Porque, digamos, estamos un poquito enfermos de homogeneización, ¿no? La educación por ahí tiende, las normas sociales, los mandatos, por ahí tienden hacia la homogeneización, y la singularización es un camino arduo, profundo, y por eso es ético también, por eso es desde el deseo también. Pero en biodanza no es, sino es a través del grupo, como decía al principio. La particularidad que yo vi en el grupo de biodanza es que se arman vínculos que a mí me sorprenden conceptualmente, digamos, no he encontrado. Quiero agradecer a la Fundación Santa Elena, que fue quien me acompañó, ¿no?, para la publicación, edición e impresión del libro. Básicamente impresión, pero fueron muy generosos conmigo sin conocerme prácticamente, sabiendo que ahí había un aporte posiblemente
para dar. Ajá. Así que agradezco a la Fundación, yo sé que, bueno, que están por aquí. Es quien apoya este espacio, Fundación Santa Elena Mendoza. Así que, bueno, muy agradecida y muy agradecida a vos, ¿eh? Ha sido un momento muy lindo para mí también. Por favor, hermoso este encuentro, Poli. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias.